Ok, vamos a comenzar con la clase número 8, estrategia de quiebre. Ok, aquí tengo la clase de ayer de estrategia sniper, ¿verdad? No quise borrar nada porque básicamente se basa en esta misma estrategia. En la estrategia sniper tenemos lo que es, viene una tendencia alcista, tenemos el primer punto, la acumulación o consolidación, que es la paciencia. Y para cuando ya determinemos el segundo punto, por eso se llama sniper, porque mayormente la buscamos en trampa, en estas zonas arriba, para tratar de que esté lo menos posible en drawdown, o sea, en negativo. Entonces, para que de una vez ya entre en positivo. Por eso se llama sniper. Entonces, una vez que ya el precio nos dio un segundo punto, vamos a suponer que la entrada estuvo más arriba y no se activó ese sell limit. Ok. No se activó, pero ya el patrón, o sea, ya el segundo punto bajó al nivel del cuello, ¿verdad? Tenemos el nivel del cuello. Pero ¿qué pasa cuando ya entra a sesión de Nueva York? Esto pasa, el segundo punto lo vamos a buscar en sesión de Londres. Entonces, para sesión de Nueva York, esto debería ya quebrar. Entonces, aquí ya yo veo el patrón formado, lo cual aquí rompió el cuello. Y en sesión de Nueva York, yo voy a buscar desde el inicio del segundo punto al final del quiebre. ¿Hay alguien por aquí? Ok. Del inicio del segundo punto al final del quiebre, yo voy a determinar que me retroceda, ¿verdad? Dentro de sesión de Nueva York a estas dos zonas. Esta va a ser la zona, la del nivel 50 y la del 61. Para yo tomar una entrada y ahí se va. Ok, es lo mismo, ok, solo que ya con el patrón formado y el quiebre. Por eso se llama estrategia de quiebre, porque ya quebró la zona del cuello y yo estaría buscando el retroceso a nivel del 50 al 61. ¿Vamos bien? Entonces ahí esperas a que haga el quiebre del cuello para buscar ese retroceso. Exactamente, porque a veces, mayormente, puede que yo ponga un sell limit, pero no me lo activo en sesión de Londres. Entonces, para sesión de Nueva York, yo veo que no me lo activó, ¿verdad? Pero me dejó el patrón ya formado y quebró. Entonces, ahí yo buscaría el retroceso dentro de sesión de Nueva York para una reentrada. Eso se llama una reentrada, porque mayormente me gusta tomarla en el segundo punto. Entonces, eso es lo que vi hoy que hizo pero lo hizo un poquito antes. Por ejemplo, aquí tenemos el euro USD. Tenemos que aquí un poquito antes de sesión de Londres, el patrón cayó, o sea, el segundo punto, cayó, quiebra, ¿verdad? Pero ese mismo retesteo lo hizo en Londres. Mayormente también lo hace en Nueva York. Entonces, un poquito antes de Nueva York, dio otro aquí. Y allí cayó. Pero entonces tenemos lo que expliqué en la clase de ayer. Dejé todo exactamente porque vamos a buscar dentro de los patrones que ya había explicado de la estrategia de ayer. Sí, perdón. Ok, entonces
lo que vamos a hacer un poco de backtesting porque mayormente no lo da, pero es una opción, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el primer patrón, tenemos sesión de Londres donde dio el segundo punto, ¿verdad? Que es la entrada, luego el mercado quiebra y retrocede. Entonces, esto es dentro de sesión de Nueva York. Yo alargo del primer punto, o sea, de la entrada, del segundo punto, Londres, hasta final, y aquí exactamente dio en el nivel 50. Aquí dio la entrada y se fue. Aquí dio la entrada en Londres y la misma en Nueva York. Una vez que quebró, pues no dio entrada, simplemente se fue en Nueva York. Aquí dio un patrón de continuación porque básicamente quebró poco y se fue. Pero aquí hizo básicamente el quiebre, dio el segundo punto, quebró y aquí retrocedió, pero solo dio esta entrada, o sea, no dio nada. Ok, aquí vemos otro patrón donde en Londres dio el segundo punto, pero aquí sí ya se fue. Obviamente cuando hace todo este movimiento, pues no hay nada que buscar en Nueva York. Aquí tenemos un patrón de continuación. Aquí tenemos un patrón del segundo punto, Londres. Se toma desde el inicio del segundo punto hasta el quiebre. Aquí dio la entrada en el nivel 50 y cayó. Otra cosa, para estos patrones, ¿verdad? Cuando da el segundo punto y no se tomó, por así decirlo, ok, el patrón quiebra. Pero una vez cuando se toma aquí, en estos dos niveles, él puede sobrepasar un poco, pero la estrategia está en que son esos dos niveles nada más. Entonces, el stop loss va por encima o igual que el segundo punto, pero la caída puede ser un poco más corta, ¿ok? Se puede tomar solo este movimiento. Entonces hay que calcular dónde se pueda frenar ese movimiento. Aquí tenemos que cayó un poco más, pero o sea, eso fue ya el día siguiente, no fue el mismo día. Pero igualmente, si ves esta caída, si solo quieres proteger, pues bajas, tomaste la entrada aquí, ya hizo este movimiento en el día y lo quieres dejar correr, pues lo cubres, lo proteges y dejas que caiga un poco más. Pero mayormente yo solo tomo ese movimiento, esos pequeños movimientos. Entonces seguimos. Aquí vemos este que se fue un poquito antes, son patrones muy pequeños que no me gustan mucho. Entonces hizo el rompimiento, pero aquí ya en Nueva York venía la caída, llegó hasta aquí, pues no hay nada. Aquí igual, el precio ya estaba por aquí. Pero a veces quiebra así, quiebra solo un poco, a veces no quiebra todo, ¿ok? No quiebra, no necesariamente quiebra así. A veces solo quiebra un poco la zona, pero que sea con velas. Voy a acercar un poco más. Ok, que sea con velas, con cuerpo, no con mechas. Aquí tenemos que el quiebre fue aquí, ¿verdad? Y la vela de esta zona están por aquí. Entonces fue un poco más arriba, lo que me quiere decir que es un quiebre también. Entonces de allí tomamos segundo punto, quiebre y estuvo más o menos en la zona, pero no tocó el 50.
Igualmente aquí vemos sesión de Londres, activa el segundo punto, hace el quiebre con cuerpos de velas, no con mecha, a estas zonas. Tomamos segundo punto, quiebre, porque ya estamos dentro de sesión de Nueva York, activa aquí en el nivel 50 y cae. Esto es porque ya yo tenía mi estrategia anterior, la que expliqué ayer, que básicamente yo busco, tomo el segundo punto y listo. Pero muchas veces me deja, porque yo busco siempre por encima. Por ejemplo, la entrada que mandé ayer, el movimiento que esperaba del GBP-AUD, buscaba la entrada más arriba, pero simplemente hizo un doble piso. En este caso, pues tenemos de ejemplo un doble techo. Entonces no me activa arriba, yo busco para sesión de Nueva York, busco el retesteo del quiebre. Por ejemplo, aquí se fue en Tokio, ¿verdad? Se fue en Tokio, bajó a Londres y en Londres dio una pequeña entrada hasta aquí, porque ya después pues buscó la zona arriba y ahí sí cayó. Esto hay que hacer backtesting. Estoy haciendo yo backtesting siempre buscando mejorar la estrategia. Aquí tenemos que se fue en falla básicamente porque no llegó a la zona del primer punto. Entonces quiebra lo que es el patrón, ¿verdad? Tenemos aquí falla, quiebra y en sesión de Nueva York cae, busca los niveles y se fue. Aquí pues un patrón que no se dio, fue continuación. Pues aquí tenemos un patrón de acumulación diagonal, Londres. Aquí quiebra, pero básicamente se ve como muy acumulativo. Entonces ya aquí ya había caído y pues ya se había ido. Si ponemos aquí de aquí, dio la entrada a estos puntos y solo igualó este bajo nada más. Por eso digo que estas entradas, los movimientos son más cortos, ¿ok? Porque ya se toma desde el retesteo, no se toma desde arriba del segundo punto. Entonces aquí tenemos este, que lo expliqué ayer, que dejó este punto muy largo, pero que el patrón se veía más aquí en el medio. Entonces vemos que en Tokio fue donde dejó la entrada, el segundo punto. Y luego aquí se fue. Entonces yo tomo desde el segundo punto, lo dejo en Tokio, bajo al quiebre y están los niveles dentro de la sesión de Nueva York. Okay, aquí tenemos el patrón. Lo quebró y hizo el retesteo. Aquí tenemos falla, pero aquí básicamente llega, ¿verdad? Quiebra en estos puntos, quebrando esto, y hizo el retesteo dentro del patrón. Estos mayormente los que son así inclinados, los he visto que hacen lo mismo. Cuando hace el retesteo, lo hace dentro de esta misma acumulación. Cuando quiebra, el retesteo lo hace dentro de la acumulación y luego se va. Pero esta es solo la explicación, ¿verdad? De la estrategia quiebre, lo cual ustedes pueden ir a tomar otro par. Por ejemplo, vamos a ir a buscar otro par
Este es el EuroCAD. Vámonos al EURUSD. Y aquí tengo marcado las semanas. Aquí estaba haciendo un poco de backtesting. En la clase de mañana les voy a explicar unos tips de cómo hacer backtesting. Ok, entonces tenemos patrón, segundo punto, quiebre, sesión de Nueva York, inicio del segundo punto hasta el final y llegó en los niveles 50, llegó. Okay. Lo cual, si se toma la entrada aquí, se coloca por encima o igual que el segundo punto y lo que se vaya a tomar. Depende también de, me voy al pasado, si yo veo aquí tengo esto, si no quiebra esto, pues aquí llegó, por ejemplo, aquí tomó la entrada, aquí cae e iguala esto, ¿verdad? Pero yo puedo protejo en estos puntos y posiblemente se deja correr un poquito más. Entonces, ¿a dónde posiblemente lo dejo correr? Entonces yo busco otros niveles de soportes. Entonces, posiblemente hasta aquí. ¿Verdad? Viendo el pasado, viendo esto, viendo esto, viendo esto. Y así. Posiblemente lo hubiese dejado hasta allí. Si el mercado se fue todo esto, pues no importa. Ya estás ganando aquí porque ese es tu riesgo-beneficio. Entonces puedes decir, ay, mira todo lo que me perdí. No te perdiste de nada. O sea, estás cumpliendo con tu riesgo-beneficio. Ok, aquí tenemos patrón, se fue en Londres. No hubo nada en Nueva York. Aquí tenemos patrón de continuación. Este fue un patrón igual de continuación, pero hacia abajo. Llegó, dejó el primer punto abajo, regresó, segundo punto, Londres, quiebra el patrón, segundo punto, quiebre, y llega a los niveles 50 y un poco al 61. Aquí tenemos otro patrón. Londres, segundo punto. Aquí fue más como un hombro, cabeza, hombro. Y tenemos el cuello aquí. Básicamente fue algo así. Pero no quebró el patrón. Solo que dio desde aquí a aquí. Sí llegó a los niveles. Pero no hubo quiebre de patrón. Igualmente aquí tenemos primer punto. Segundo punto se fue en Tokio. En Londres dio una entrada de aquí a aquí. Hubo un poco de quiebre. Pero en Nueva York hubo un poco más. Ahí sí rompió total. Entonces tomo el segundo punto que lo dejó en Tokio. Bajo hasta el quiebre que fue hasta aquí antes de entrar a sesión de Nueva York. Está dejando el quiebre y ahí comienza a subir. Ya comienza a subir. Llega a los niveles de retroceso y cae. Igualmente aquí vemos que se fue antes. Esto es un patrón falla, porque no llega al nivel del primer punto. Quiebra para estos puntos aquí con cuerpo de velas, no con mechas.
pero la reversión la hace, el retroceso lo hace dentro del segundo punto. Entonces mi segundo punto más alto es este, no es el de Londres, es el de Tokio. Entonces bajo a quiebre, que es este nivel, sube y se buscan estos niveles. No importa si sobresale un poco más, porque si se entra allí, el stop loss va a estar por encima. En este caso, pues se coloca igual del primer punto o un poco por encima, ya que fue una falla. Entonces alargamos y listo. Sí va quedando claro, ¿verdad? ¿O hay dudas? No, sí está claro. Ah, ok. Bueno, vamos bien entonces. Aquí sí sobresalió un poco, mirar. Aquí tenemos primer punto, segundo punto, los dejo en esta zona. Tenemos que no hizo quiebre, solo que en Nueva York retrocedió a la zona del segundo punto y se fue. Pero no hizo quiebre. Eso puede haber sido una noticia por esa mecha que siempre deja así hacia arriba y luego es que cae con fuerza. Entonces hacemos backtesting, backtesting, backtesting. Aquí vemos este patrón donde se fue en Tokio y falla y no hubo nada ni en Londres ni en Nueva York. Aquí tenemos este patrón, Londres, segundo punto, quiebre, entra, comienza la sesión de Nueva York y tenemos segundo punto hasta el quiebre, niveles de retroceso y cae. Entonces, básicamente es la misma estrategia de Sniper, porque vamos a tratar de buscar siempre el segundo punto que tenga lo menos de drawdown. Por eso siempre lo busco por encima. Entonces, si para Londres no me activó esa entrada, yo busco que para sesión de Nueva York me dé un retroceso. Si el mercado pues se fue y no hizo el retroceso, pues listo, no pasa nada. Aquí igualmente tenemos día viernes, patrón, quebró, no dio una trampa, sino básicamente estuvo en la misma zona. Segundo punto, al quiebre. Básicamente aquí no es este quiebre porque no estamos operando en Londres, estamos buscando Nueva York. Entonces buscamos este movimiento. Aquí ya está dentro de sesión de Nueva York. Y entonces tomamos del segundo punto hasta el final del quiebre. Alargamos un poquito más y vemos que el mercado retrocedió 50, 61 y nos dio esta entrada. Entonces, para gestión de riesgo, también la clase de gestión de riesgo, yo les voy a decir más o menos cómo se puede tomar, porque este se puede ver un movimiento muy pequeño, de aquí hasta aquí. Sin embargo, son 44 pips, 45. Pero con gestión de riesgo, nosotros podemos tomar ese movimiento muy bien, sacando una buena gestión de riesgo. Entonces aquí vemos muy acumulado, esta semana no hubo nada. Aquí pues se fue un patrón falla en Tokio
Y en Nueva York hizo un pequeño retroceso, pero ya estaba como muy abajo. Sin embargo, lo dio aquí. Me hubiese gustado que, por ejemplo, si el mercado regresa aquí, hubiese sido en esta zona, que es la del cuello. Pero llegó un poquito antes y se fue. Aquí tenemos primer punto, segundo punto, Londres. Acumuló un poco, pero quebró. Quiebre. Entonces, del segundo punto a quiebre, niveles de entrada, stop loss y take profit. Aquí del segundo punto, ejemplo, trampa. pero en ese último que explicaste, Este. también ahí, por ejemplo, podríamos, o sea, cuando agarras los niveles, Ajá. ahí mismo podríamos considerar también que tienes arriba la línea, ¿no? La de... Exacto, también. Okay. Exactamente, esta línea. Claro, Ajá. tú te vas a ver, tú te vas a guiar por los niveles, ¿verdad? Sí. Pero, porque mayormente siempre se va en el 50 o el 61. A veces sobrepasa, pero tú te vas a guiar en el mismo patrón, tú vas a buscar esto, ¿verdad? Lo que es, si aquí está en el nivel 50, ves cómo está este retesteo, te guías por el nivel 61, ok, tenemos aquí nivel 61, vemos cómo está estos respetos aquí, estos que también formó, estos, entonces allí igual. Entonces, si quieres ir un poquito más arriba, pues buscas esto. Mira, aquí tenemos el primer punto con esta zona y lo pudiste haber puesto ahí si lo querías un poco más arriba. ¿Ves? Entonces, tú del mismo patrón, tú te vas a guiar donde posiblemente pueda llegar. Aquí, como te digo, no llegó. Me hubiese gustado que por lo menos llegara allí, pero no llegó. Vamos a ver otros patrones. Entonces, aquí igualmente tenemos nivel. Yo marco el quiebre, bajo y busco en los mismos niveles, busco confluencias con las zonas de respeto. Entonces tengo estas dos zonas y entonces yo veo, aquí, me guío por esto, por esto, por esto, estas mechitas, esto. ¿Ves? Entonces, para mí, mi entrada hubiese sido en el 50, porque tiene como un poco más, si lo ves, que esto es que el 61. El 61 solo veo esto y aquí posiblemente unas mechitas. Pero mi entrada hubiese sido en el 50 porque tengo 1, 2, 3, 4, 4. ¿Ves? O posiblemente si hubiese bajado un poco más, pues busco ya en la zona del cuello, que sería esta. Que tengo este respeto aquí de mecha, este rechazo, este rechazo, este rechazo. Y hubiese tomado quizás, si hubiese bajado más, una entrada aquí. Pero el 61 no me gustó y sin embargo ahí fue donde dejó la mecha. Pero entonces tú te guías ahí mismo. No necesitas irte a 4 horas, a 1 hora, no. Por ejemplo, aquí tenemos lo mismo. Aquí rechazó exactamente en el punto de la línea. Pero te guías por los niveles 61 o 50.
y allí tú determinas más o menos dónde podría llegar. Por ejemplo, aquí el mercado se frenó. Si nos vamos por patrones de vela, vemos que el mercado llega con esta vela. Luego deja estas como de rechazo. Voy a quitar ese poco de línea. Ok, vemos que hubo una vela aquí pin bar. Se puede decir que es una pin bar ya que dejó la mecha hacia arriba y el cuerpito aquí. Entonces ahí me hubiese indicado que mira, está rechazando el 61 y está dejando entonces una posible entrada aquí. Pero sin embargo, mira, deja otra vela más y aquí sí deja una pin bar un poco más grande y ya luego el mercado cae. Pero en ese punto, si yo me guiara por velas, por formaciones de velas, yo digo, no, mira, esta ya está alcista, ya se va y va a subir. Yo no me guío por velas, me guío por las formaciones de los patrones y por los niveles de retroceso. Entonces, bueno, ya espero que haya quedado claro. Igualmente, cualquier duda me escriben en el chat. Y esto ha sido todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente, que es backtesting, muy importante. Chao, feliz día. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.